¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una jornada pasadita por agua en el comienzo del día, pero que afortunadamente se va componiendo, sobre todo para la gente que tenía ya programado y previsto ir a colectividades, ¿no? Esta noche otra vez. Bueno, tenemos varios temas para conversar con entrevistados, cuestiones inmediatas, inminentes, diría yo, que no son nada más que de coyuntura, sino que en muy buena medida pueden afectar el futuro de todos nosotros, fundamentalmente de nuestros chicos, como es el tema de la evaluación, pero más que la evaluación en sí, el criterio que apunta hacia una evaluación para tratar de jerarquizar, ese es el argumento original, el trabajo de las diferentes escuelas. Y con ese criterio de la meritocracia, las mejor ranqueadas recibirán más asistencia, algo que parece contradictorio con un principio básico de solidaridad, que es darle más al que tiene menos. Es decir, las escuelas que por allí aparezcan después de una evaluación, que por cierto también es objetable desde el punto de vista de sus contenidos, tenga mayores dificultades, debería recibir mayor asistencia y no un premio como si se tratara acá de productividad en una escuela donde los chicos efectivamente lo que tienen que hacer es aprender, socializar y donde los maestros, además de enseñar y darles conocimientos académicos, prácticos y teóricos, los tienen que educar. Algo que va mucho más allá de esos conceptos de costo-beneficio que se aplica desde el empresariado y que se traslada muchas veces a la gestión pública. ¿Cómo se explica si no que a los chicos le hayan preguntado hoy cada cuánto roban tus compañeros? Escuchó lo que estaban preguntando, ¿no? Es decir, eso está en la hojita que le entregaban a los chicos en algunas escuelas, dando por sentado que los chicos roban y cuánto roban y cada cuánto, ¿no? Ya el año pasado habían empezado a averiguar también qué pensaban de los desaparecidos, dónde están los desaparecidos, si son 30.000. Es decir, una serie de situaciones absolutamente impropias, diría yo, de lo que debe establecer el régimen educativo o el sistema educativo para tratar de verdad de evaluar y de conocer cuál es el nivel que tienen los chicos, las necesidades que hay en las escuelas. Bueno, creo que hay muy poca gente dentro de una comunidad educativa que sale a avalar o a respaldar este mecanismo. Incluso yo he escuchado colegas de aquí de la ciudad, ¿no?, que creen que en algunas escuelas están contentos. A lo mejor están contentos los pibes porque se tiran una hora, ¿no?, o porque por ahí hubo una sentada o una movilización que va mucho más allá de la desobligación de estar en clase. Pero alguien que tenga un mínimo sentido crítico, una pizca, aunque sea de conocimiento pedagógico o educativo, no puede decir en un canal de televisión, en una radio, en la escuela estaban contentos porque la evaluación. La verdad que hay que conocer al detalle el contenido de esa evaluación. Y la verdad que los que lo conocen fundamentalmente son los que lo generan y los que lo tienen que aplicar, o sea, los maestros. Por eso vamos a charlar con un referente del gremio de los docentes de la provincia de Santa Fe que ha discrepado en sus líneas internas, digo, desde el punto de vista de la representatividad de los trabajadores, únicamente si movilizaban o no. Y acá en Rosario hubo una movilización, de la cual vamos a mostrar imágenes en un rato, cuando charlemos con la gente de AMSAFE, que discrepaba con la gente de la conducción provincial, que es con quien vamos a conversar, Almirón, de la manera en que había que pararse frente a esto o qué había que hacer, pero que rechazaban de plano el contenido de una evaluación que viene como traída de los cabellos, está a la vista. No sé qué porcentaje, mire, me atrevería a decir, no voy a ser tan temerario de pronosticar resultados, pero si hubiera una asamblea en donde le preguntan a los maestros, con el nivel de participación que tiene AMSAFE, de decenas de miles de afiliados, democráticamente expresándose desde hace ya 20 o 30 años, desde que yo recuerdo, de la época de José María Jovanovic. Muchos de ustedes dirán, ¿quién es ese hombre? Bueno, fue uno de los primeros dirigentes de AMSAFE de la recuperación de la democracia. Después vino Heriberto Sánchez, después vino Tesa. Es decir, toda esa historia de AMSAFE, con diferencias de matices, tiene un sentido democrático y participativo que no tienen otros gremios y que les permite además llevar adelante sus políticas, ya sea de resistencia, de protesta o de construcción de situaciones en la educación que no pueden hacer otros gremios. Tan expuestos sus dirigentes al carpetazo, tan evidentemente a la luz y a la vista de todos como gente que no es representativa y tampoco es honorable. Entonces, como eso no pasa en el gremio docente, los maestros pueden decir realmente lo que creen y lo que sienten a partir de lo que se dispone desde distintos ministerios, sea el de la Nación o sea el de la provincia. Por supuesto, con distancias abismales
que se recorre entre el pensamiento de un tipo como Esteban Bullrich o de una ministra como puede ser Claudia Balaguer. Y me voy para atrás en el tiempo, si ustedes quieren, de otros ministros de educación, como en su momento fue Daniel Filmus, o como tuvo la provincia de Santa Fe en la época del peronismo, si ustedes quieren, a Carola Nin o a María Rosa Stanovich. Quiero decir, en todo momento y en todo tiempo ha habido un ida y vuelta, pero con gente que conoce del métier, que sabe de lo que se está hablando. Ese es uno de los temas. El otro tema está relacionado con algo que además se transformó en noticia casi en la página policial, que es la cuestión de la energía, el combustible, el biocombustible, que en la provincia de Santa Fe tiene un nivel de producción de cerca del 70 o 80% del total de la nación. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la Cámara de Productores de Biodiesel para saber de qué manera la decisión que tomó hace 4 días el gobierno de fijar de manera unilateral el precio pone en peligro, así como se lo digo, y no es una exageración, a más de 9.000 trabajadores en la continuidad de poder sostener sus familias a partir de esta determinación. Está relacionado con las trabas que pone Estados Unidos, con los gravames, con la limitación a la producción. Y el hombre que toma esa decisión, como dije, aparece en las páginas, pero no de emprendimientos y economía, sino casi de policiales, porque las nuevas investigaciones en torno a lo que se conoce ahora como Paradise Papers, que son los Panamá, pero del paraíso, establecen, no ya que Luis Caputo, del que hablábamos ayer, está promocionando a la Argentina como ministro de Finanzas, tiene participación en las offshore y dice que ya no y que se alejó cuando asumió 15 días antes, sino Juan José Aranguren, que participó de un consorcio que él administraba, que regenteaba, que hizo ganar 150 millones de dólares en los últimos ejercicios, del cual se ha separado ahora en el último año, pero que a la vez hizo negocios con el Estado argentino en el tema de los propios combustibles. Es decir, en su propia área, un hombre que es el ministro, es a la vez el que maneja una offshore que hace negocios con el país del que él es ministro y da como argumento máximo de su entereza, de su falta de compromiso desde el punto de vista de lo que no debería ser, que él le dejó a Cabrera las negociaciones por los precios de los combustibles y las compras. Un hombre que siendo él CEO de Shell y dejando ese lugar para asumir como ministro los primeros 8 contratos de combustible que hace la Argentina con una petrolera, de los 8, 7 son con Shell. Yo no sé si el gobierno va a dar alguna explicación de esto. No sé si, por otra parte, la sociedad en alguna medida reclama una explicación de esto, pero créanme que en otros países esto no sucede. Y ayer nosotros teníamos un extracto del diálogo, que lamentablemente no sé si lo tendremos todavía en la carpeta de producción, entre un periodista español de apellido Cue y el canciller argentino, Faurier, que es un hombre que además procede de la línea de la Cancillería no partidaria, es decir, este hombre estuvo en la Cancillería desde hace 30 años como embajador en distintos lugares y desarrollándose en distintos puestos, digamos, en la carrera diplomática, y que ahora es el canciller de la República en reemplazo de la primera que había designado, ¿se acuerdan ustedes?, el presidente Macri. Le pregunta en una conferencia de prensa de los inversores, dice, ¿por qué muchos ministros siguen teniendo su dinero fuera de la Argentina? Y contesta el canciller, no creo que ningún inversor de los grandes fondos que tienen plata en cualquier lugar esté preocupado por eso. Hay grandes fortunas europeas que están en otros países por temas fiscales. El periodista le dice, los empresarios sí, pero no los ministros, canciller. No, los ministros, dice el canciller, no canciller. Eso no se acepta en Europa. El señor que define la inversión no se fija en eso, la plata de un ministro no define nada. Ese es el criterio del canciller argentino. Pero para redondear esta primera parte del programa y después ir a las entrevistas, ayer Carlos Pañi, que es un periodista del diario La Nación, que en su momento estuvo investigado también por escuchas ilegales, en las mismas que estaba procesado y luego fueron desprocesados, tanto él como el Fino Palacio y el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, luego presidente de la República, ahora, hace una referencia a lo que ha sido en las últimas horas esta suerte de mediatización judicial de la detención de Debido, de Vudú, una suerte de circo, de mise en scène, y habla de lo que debería ser el doble estándar, en rigor de lo que es el doble estándar, y no debería ser el doble estándar de la justicia, a la hora de tratar a procesados.
que Vudú y Debido tienen para casi todos los argentinos una alta probabilidad de terminar presos después de un proceso que corresponde llevarse adelante por sus maniobras en el gobierno, es una posibilidad muy alta, ¿sí? Ahora, que estén presos ahora obedece a una determinación de un juez que no lo metió preso hace 3, ni 4, ni 5, 6 años, teniendo él la causa y siendo ministro y vicepresidente. Porque el peligro de incidir sobre la investigación parece ser mayor ahora que están en el llano que antes cuando eran funcionarios. Vamos a escuchar lo que dice Pañi, porque Pañi habla de los funcionarios de ahora, de los ministros de este momento de la Argentina. Quiere decir que son prisiones preventivas sostenidas con alambre, por decirlo de alguna manera, vulgarmente. Ahora bien, admitamos el argumento por el cual, como fueron funcionarios, hoy estarían en condiciones, como exfuncionarios, de alterar pruebas que no podían alterar cuando eran funcionarios, lo cual es bastante ilógico. Lo curioso es que con este criterio deberían ir presos muchos funcionarios actuales. Es decir, el ingeniero Juan José Aranguren, ministro de Energía, que tiene varias causas judiciales, una de ellas iniciada por Elisa Carrió, no está en mayores condiciones o en mejores condiciones que Debido para modificar las pruebas que presuntamente podrían llevarlo a prisión o podrían condenarlo, seguramente que sí. ¿No pasaría lo mismo con Luis Caputo, que también fue acusado de haber utilizado fondos del ANSES para beneficiar a un fondo que él manejaba, un fondo privado que él manejaba? Sí, estaría en condiciones seguramente más que las condiciones en que está Debido ahora para alterar pruebas de su gestión, alguien que es ministro actualmente. Cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad y comandaba la policía metropolitana, ¿no estaba en condiciones de alterar las pruebas que podrían haberlo condenado? ¿Fue procesado por espionaje ilegal? Por supuesto que sí. Bueno, ahí está, ¿no? La palabra de Carlos Pañi. ¿Por qué lo ponemos en el aire? Porque hemos puesto en otros momentos y en otras oportunidades comentarios, editoriales y opiniones de otros periodistas que tienen un posicionamiento muy claro en un medio de comunicación también con una línea editorial definida. Eso es La Nación. Ese es el canal del diario La Nación de Buenos Aires, que entre otras cosas hace un par de días ha pedido que otra vez se dejen en libertad los responsables del terrorismo de Estado y todas esas bravatas. Quiero decir, cuando en un medio de estas características, con una línea editorial bien definida, se hace una referencia de tamaña situación, es que la situación, o en todo caso el contexto, es realmente ya disparatado o alevoso, ¿no? Es decir, es más, yo escuchaba a otro periodista de ese grupo, Jorge Lanata, decir que Macri estaba enojado porque habían detenido a Vudú y además porque se habían filtrado las imágenes de Vudú en pijama y descalzo, ¿no? Quiero decir, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Este es el proverbio, ¿no? Y creo que se están viendo algunas cosas que no se veían hace un par de años, cuando asumió el presidente Macri y después de su primera mitad de mandato, del que se va a cumplir ahora precisamente el punto de inflexión el 10 de diciembre. Muy bien, queríamos contarle esto en la apertura del programa. Tenemos dos entrevistas, una con gente de AMSAFE para hablar de la evaluación, que en algunas escuelas se hizo, en otras no. Hubo movilización, sentada, rechazo, repudio y pruebas que se formularon efectivamente. Y después vamos a hablar con gente de la Cámara de Biodiesel, ¿no? A partir de esto que contábamos, ¿no? La decisión unilateral de fijar el precio y poner en la picota la continuidad de muchas fuentes de trabajo. Ya venimos. Bueno, muy bien. Nos acompaña Javier Almirón, que es secretario gremial de AMSAFE, el gremio de los docentes de la provincia, públicos. Hablábamos en la apertura de las características del gremio y sin perjuicio de que pueda haber alguna disidencia en la manera de manifestar el rechazo a la evaluación, hay como un criterio unánime, ¿no? En la comunidad educativa, en los maestros sobre todo, de decir que esto no es lo que se debe hacer para saber cómo funciona o no una escuela, ¿no? Sobre todo por lo que sobreviene después a partir de esos resultados. No, está claro que dentro de las acciones locales, la movilización es una de las posibilidades que se habilita en nuestro gremio, y también está claro que a nivel nacional y a nivel provincial, tanto la CETERA como AMSAFE han manifestado claramente cuál es la posición de nuestro colectivo docente frente a este tipo de evaluaciones que poco le suman al sistema educativo, al desempeño de escolar de los alumnos
y atentan gravemente contra los derechos tanto de alumnos como de docentes, ¿no? Claro, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nivel o el sentido pedagógico que tiene la evaluación? Es decir, ¿esto sirve para saber si los chicos aprenden o no aprenden? ¿O tiene otro tipo de orientación para tratar de averiguar otras cosas vinculadas a lo que ocurre en las escuelas? No, está claro que es esa segunda opción. Nosotros, a ver, los operativos de evaluación en general desde los años 80 que se vienen desarrollando, a partir de 1993, con la implementación del Operativo Nacional de Evaluación, en épocas del menemismo, se hacen cada 3 años, y eso permitía de alguna manera tener alguna mirada sobre cómo iba marchando el sistema educativo, aún con las oposiciones y con las críticas que se realizaban desde la CETERA, ¿no? A partir del 2016 adquiere esta otra característica donde las respuestas cualitativas son eliminadas. Entonces uno tiene que optar por responder preguntas cuantitativas cerradas en múltiple choice y anualmente, con lo cual no hay posibilidad de revisar ninguna política de Estado. De hecho, los resultados del 2016, del Aprender 2016, no fueron publicados por la OCDE y casualmente dieron una mejora sustancial respecto a los resultados de 2013. O sea, el gobierno pidió que el 2016 no se publicara a nivel internacional, no sean considerados, porque habían dado mejor que el operativo del 2013. Y además no hay nadie en el Ministerio de Educación a nivel nacional que evalúe, porque entre otras cosas la Dirección Nacional de Información y Estadística Escolar fue cercenada en su funcionamiento y en su financiamiento, por lo tanto estos datos, así como se recopilan las pruebas, van a un organismo como es la OCDE para ser analizado. Claro, ese análisis está hecho, insisto, por pedagogos, por agentes de inteligencia, por asistentes sociales, por Ministerio de Economía. Quiero decir, ¿quién toma esa información? Porque la verdad que yo no sé cuánto tiene que ver en la estructura pedagógica preguntarle a un chico cuánto roban sus amigos, sus alumnos, cada cuánto hay robo en la escuela, o si la maestra levanta mucho el tono de voz y con qué frecuencia, ¿no? Poco. Pedagógicamente nosotros cuestionamos no solamente lo pedagógico, sino la metodología, porque lo que se evalúa... La asignación universal. La asignación universal. Respuestas que tienen que ver, en principio, que no tienen nada que ver con lo que se pretende desde la operación de evaluación, que es comprensión lectora, matemática y ciencias. Claro. Eso, y como esas hay muchas preguntas. Y la verdad lo que intenta el operativo es sacar una foto y a partir de ahí, de este día de hoy, con un operativo mal hecho, porque la verdad que en una gran mayoría de escuelas en el país no se está realizando el operativo como el gobierno pretendería. Sí, a mí me consta personalmente que hay alguna escuela que empezaban las clases más tarde, porque a la primera hora iban a la evaluación y no iban a hacer la evaluación. Sí. En otras escuelas hubo sentadas, vimos movilizaciones, desobligación de los chicos. O sea que es una evaluación para empezar incompleta. Incompleta, pero aparte... digamos, que no refleja lo que pasa, porque contenidos no es lo mismo que poder evaluar el proceso de aprendizaje que realiza un alumno, no solamente a lo largo de su primario o su secundaria, sino de todo un año, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pretenden justificar discursos como esto que estamos escuchando, sobre que es una escuela del siglo XX, que no se incorporan las tecnologías, que los docentes trabajan mal, trabajan poco, pocas horas. Y lo que viene detrás de eso es esto que vos señalabas precisamente al inicio, financiación o financiamiento diferenciado, salario diferenciado por rendimiento escolar, que es lo que se hace en otros países con sistemas educativos exclusivos o excluyentes. Sí, cerrados y de pago además. Exactamente. ¿Qué es lo que se intentó en los 90 con la Ley Federal de Educación? No por nada, este gobierno el 11 de diciembre, cuando establece el nuevo organigrama del Ejecutivo Nacional y establece y crea el Ministerio de Educación y Deportes, soslaya todo el cuerpo legislativo desde el 2005 hasta el 2015 y se referencia en la Ley Federal de Educación que, entre otras cosas, o fundamentalmente tenía la mitad del presupuesto asignado actualmente para el desarrollo del sistema educativo. Estamos hablando de un 3% del PBI asignado a educación con la Ley Federal de Educación a un 6,4% con la Ley de Financiamiento Educativo del 2005. Si bien no se publicaron los resultados de la anterior evaluación, previa a esta, ¿no?, del 2016, ¿se produjeron algunos cambios tomando en cuenta esa información o que ustedes hayan detectado que se produjeron algunos cambios a partir de haber obtenido esos datos? Una aclaración, quizás no fui preciso. Se publicaron en la página web del Ministerio de Educación. Lo que no hizo la OCDE es publicarnos en el comparativo a nivel internacional. Ah, perfecto. Bien. Sí, a puertas adentro. Exactamente. El propio Esteban Bullrich dijo que las pruebas estaban contaminadas al ser enviadas y que por eso habían mejorado las notas de Argentina.
y se pidió ese tema. Pero particularmente sí hubo cambios, pero están desvinculados de los resultados del operativo de evaluación, porque en realidad se han subejecutado partidas presupuestarias en infraestructura, en educación técnica, en lo que es educación rural, en los planes de mejora institucional, con lo cual hay menos financiamiento para el desarrollo de aquellos que justamente pretenden mejorar con la evaluación. Bien, ¿cuál es el nivel de autonomía que tiene el Ministerio de Educación de la provincia en relación a estas pruebas nacionales? No, esto es una resolución aprobada por el Consejo Federal de Educación. Sí, pero no lo veo muy entusiasmado al Ministerio de Educación de Santa Fe en aplicar esto, ¿no? Es decir, no queda otra que hacerla. Santa Fe está dentro de la Argentina, esto es una disposición nacional, las escuelas públicas remiten a una estructura más abierta y se hace. O se convoca ese día. Exactamente, se hace. Esto viene el paquete cerrado de Nación. Así El famoso viene de arriba. Así como viene de arriba, porque es un convenio, a partir de que Argentina ingresa a la OCDE a partir de 2016, toma el compromiso porque compra este paquete. Esto es un negocio, además, ¿no? Además está involucrado un funcionario de Esteban Bullrich, que después pasó a ser funcionario de Alberto Finocchiaro, actual ministro de Educación, que era el principal lobista de la editorial Pearson, que es la que vende el paquete de estas pruebas estandarizadas a la OCDE. Entonces, o sea, la editorial Pearson es una editorial internacional que vende un ensayo, una prueba. Esto es lo que hay que hacer y aplicarlo a los distintos países. Y se compra. Argentina compró eso. El que trabaja para esa editorial hoy es... Actualmente funcionario de Educación de Buenos Aires, ex funcionario del gabinete de la mesa chica de Esteban Bullrich. Perfecto. O sea, de los dos lados del mostrador. Bien. Pero entre otras cosas, digamos, eso sería colateral o hasta secundario, un negocio más de algún funcionario, que no está bien, obviamente, pero acá el problema es a lo que apunta. La finalidad, los estragos que hace ese negocio. Exactamente, que tiene que ver con esta reforma laboral que en lo educativo se transforma en falta de paritaria, falta de formación docente, o sea, se ataca los principales logros de nuestro gremio a nivel nacional, no importa si es ETERA, UDA, SADOC, ¿no? Claro. Desde el colectivo docente, las organizaciones sindicales docentes, hemos conseguido un piso de derechos que están totalmente amenazados y muy seriamente a partir de estas reformas que está proponiendo el Gobierno Nacional. ¿Cuándo se conocerían los resultados de esta evaluación? El año que viene, supuestamente a mitad de año, como se realizó la presentación de los resultados del 2016 este año. Bien, ¿y se va a saber cuánta gente participó? ¿Qué porcentaje de...? No hay. En términos generales se conocen qué rendimiento tuvieron las provincias, el desglose es por provincia, qué rendimiento tuvieron en tal área de conocimientos, cuando en realidad debería decir de contenidos, ¿no? Claro. Que son los contenidos evaluados. Claro, que además, por otra parte, y esto lo conversaba con algunos pedagogos antes de hablar contigo para estar más o menos informado, el tema de la evaluación de un día en una hojita una vez... No aporta nada, no aporta nada. Aparte, sí, que digamos que el proceso es lo que se ve, la continuidad, la manera en que se lleva adelante, no 20 minutos o una hora en un examen. No, está descontextualizada. Precisamente CETERA había propuesto ya en la paritaria del 2013, porque se pretendía modificar la evaluación del 2016, otro tipo de evaluación, democrática, participativa y contextualizada, donde tuviera la participación no solamente del Ministerio de Educación y los docentes, sino de alumnos y padres, vinculando los procesos de aprendizaje de cada localidad, de cada región, que tiene que ver, que tiene sus particularidades. Exactamente, con una mejora concreta de la escuela. Muchísimas gracias por venir, Mirón. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, vamos a estar hablando del tema del biodiesel, una de las industrias fundamentales en el territorio santafesino, con un altísimo porcentaje de participación en la producción nacional que está hackeada. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Federico Pucciariello, que es de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores de Biodiesel. Y es bueno aclarar que son pequeños y medianos productores porque tienen una parte importante, pero están también las grandes destilerías, que son las que completan este panorama que en la provincia de Santa Fe hace que el 80% de todo lo que se produce en el país se haga acá. Y por tanto, de los 9.000 y pico de puestos de trabajo de esa industria, allá cerca de 7.000, porque el 70% de los laburantes de ese porcentaje, de esa producción, son santafesinos. Hace 4 días, yo lo decía en la apertura, el gobierno fija unilateralmente la determinación de decidir cuál es el precio, ¿verdad? Y esto, en el comunicado que ustedes han dado a conocer, implica que hay riesgo de pérdida de fuentes de trabajo importante. Es correcto. Bueno, más allá de eso, nosotros lo que nos quita, además, lo que nos más molestó en la industria fue la unilateralidad de esta decisión. Veníamos llevando conversaciones con jefatura de gabinete, en especial con Gustavo Lopetegui, con un asesor de él que se llama Federico Alegre, y nos venían diciendo que íbamos a tener reuniones para ir consensuando una baja
con el aliciente de, bueno, por lo menos el argumento del gobierno de que había que hacer un esfuerzo por partes igualitarias entre petroleros, biocombustible, etcétera. Bueno, y un día nos levantamos, fue el jueves a la tarde, ni siquiera nos levantamos. A la tarde, fue comer. Nos despertamos con que habían firmado 3 resoluciones que habían destrozado el precio del etanol de caña, le habían dado un recorte enorme al etanol de maíz y al biodiesel, bueno, un 4% de baja, había tenido un aumento acumulado en el año del 5 y el gasoil tuvo un aumento acumulado del 25. Claro, o sea que es un saque fuerte para la economía regional de Tucumán, para la de Córdoba, la región centro, y particularmente la del biodiesel para la ciudad, para la provincia de Santa Fe. Santa Fe y Entre Ríos. Sí. O sea, una cantidad de trabajadores y de producción a nivel nacional, digamos, importantísima, así no es un hecho menor. No, no es menor y sobre todo no hay que, para nosotros es muy preocupante porque primero fue contrario a lo que se nos venía diciendo en reuniones que hemos participado como Cámara. Y segundo, porque la verdad que el interior del país no tiene tantas opciones de generar pymes en economías regionales. Claro. La industria de los biocombustibles fue un ejemplo de eso. En 10 años se generaron, en el caso del biodiesel, 28 plantas en 7 provincias. Claro. Y eso hoy está en riesgo total por una transferencia directa de renta a la petrolera, porque en definitiva no es más que eso, con estrategia después jugada por YPF en contra de los biocombustibles, cuando las petroleras en el mundo hoy son amigables con los biocombustibles. Claro. YPF juega una guerra por ser monopólico. No, y además, convengamos, sería una ingenuidad pensar que justo se da esta circunstancia donde el ministro del área de las energías es un hombre que procede de la industria petrolera, ¿no? Que dejó su lugar en esa empresa para ponerse de este lado del mostrador y regular toda esta actividad. Sí, la verdad que bueno, hoy la transferencia de recursos a la industria petrolera como subsidios directos, o sea, a contradicción del mundo, nosotros subsidiamos el petróleo. Que en otro lugar del mundo es al revés. Es al revés, se penaliza el uso del petróleo. Sí, o sea, se va desalentando. Mientras que el petróleo no pague el daño ambiental, ella tiene un subsidio indirecto. Nosotros acá a los biocombustibles le exigimos, y a la energía renovable en general, ser más barato que la energía fósil, y más amigable, no contaminar y bonito. Y la verdad que, bueno, obviamente que es un imposible. Hay una situación concurrente, ¿no? Que no solo se ve afectado el rubro, el sector de la industria del biodiesel, sino que dentro de la industria del biodiesel hay diferentes posicionamientos. Están las grandes destilerías y están los pequeños y medianos, que en muy buena medida sucumben frente a lo que ejerce como poder de negociación esa industria fuerte. Sí, además hay que tener cuidado porque dentro de las grandes refinerías no todos tienen la misma visión sobre los biocombustibles. La ley, la 26093, nació para pyme, justamente redistributiva de alguna forma de lo que era el negocio de energía en combustibles líquidos. Bien. Y hoy es lo que está en riesgo, es justamente el espíritu de esa ley. Y dentro de las grandes multinacionales que se dedicaron a exportación, las visiones son muy encontradas. No todas realmente quieren ir en contra de las pymes, ni mucho menos. Y muchas se focalizan en la exportación en mercados internacionales. Entendamos también que los biocombustibles son agregados de valor de la industria del agro. Es el último eslabón de la cadena de agregado de valor. Sí, la agroindustria también, claro. Entonces no es nada más que 9.000 puestos de trabajo. O sea, que hay un riesgo de que bajen los commodities en Argentina a causa de que no podamos transformar parte de esas materias primas en agregado de valor y que nos vuelvan a obligar a ser proveedor de materias primas al mundo y no proveedor de valor agregado, que eso sería lo más grave. Claro, que esta es la historia del supermercado del mundo, ¿no? Tal cual. Una cosa es vender el granito y otra cosa es el aceite ya envasado. Sí, o la carne, el alimento, sí. La burlanda de maíz para del etanol es carne, es proteína animal. Lo mismo pasa en el biodiesel. Bueno, hay mínimamente una contradicción en ese discurso, ¿no? Porque uno escucha a los funcionarios que incluso hacen hincapié en la dinámica que le imprime la economía a la pequeña y mediana empresa. Y sin embargo, uno ve lo que está pasando. Es decir, una cosa es lo que se escucha y se dice y otra cosa es lo que efectivamente ve. Bueno, yo creo que la contradicción se empieza a ver ahora. Y lamentablemente, bueno, evidentemente estas elecciones a lo mejor le han hecho creer a ciertos funcionarios que tenían el derecho adquirido, el 007, carnet para matar, de hacer cosas que realmente nos hacen daño al país, sobre todo el interior. Yo creo que la gente del interior lo va a empezar, somos el termómetro, lo vamos a empezar a sentir mucho antes. Obviamente que se vuelca toda la provincia de Buenos Aires, el conurbano de Buenos Aires, se enteran siempre último muchas cosas. De hecho, ya somos incompetitivos dentro de nuestro propio país porque nuestras empresas pagan más de energía, pagan impuestos diferenciales
y la realidad es que cuando uno ve la situación de Santa Fe, si no lo hiciera de esa manera, Santa Fe no podría subsistir. Claro. Entonces, me parece que esto es una discusión más profunda, un modelo de país hacia dónde queremos ir. Claro, ahora, en ese modelo de país, en esa discusión profunda de la que vos hablás, en donde ya con este rubro se ve afectado el alcohol de caña en Tucumán, lo que hablamos de maíz de Córdoba, el biodiesel aquí en Santa Fe, hay paliativos, por ejemplo, la actitud del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe genera... Sí, no, la provincia de Santa Fe se puso realmente en defensa absoluta del sector. De hecho, el jueves y viernes está el Consejo Federal de Energía, que fue creado por el mismo Aranguren, sesionan Corrientes y van varias provincias con la misma postura a plantear esto al ministro. Eso es lo que quería decir, porque Santa Fe tiene una posición clara. Ahora, si las otras provincias, el ministro de la producción de Tucumán, si el de Córdoba, si el de Entre Ríos, van mancomunadamente, me da la sensación que hay otra chance, otra perspectiva de que esto cambie. Sí, absolutamente, nosotros tenemos que unirnos. Yo soy de la idea que la unión es lo que hace. O sea, petroleras hay 4 o 5 en el país. Plantas de biocombustible somos más de 100 entre etanol de distintos rubros y biodiesel. Entonces es muy difícil, si no nos unimos, poder combatir un lobby que tiene años y tiene millones de dólares acumulados en recursos. Bien, esta reunión, me decís, es... Jueves y viernes el Consejo Federal de Energía. ¿Ahora? Sí, ahora, este jueves y viernes. Jueves y viernes. Y por lo menos 3 provincias de las 4, porque Entre Ríos hoy están acéfalos en ministerios, no han nombrado a nadie, pero 3 de las 4 están alineadas en ir a discutir por este tema al Consejo Federal. Vos que realmente es una casualidad, ¿no? Creo, en alguna medida. Están en Nueva York con el presidente, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba y el gobernador de Entre Ríos, ¿no? Tal cual. De Tucumán. Vamos a ver si algo avanzaron, supongo yo. Me consta que sí, que estuvieron hablando del tema, así que veremos. Vamos a ver, entonces vamos a darle tiempo al tiempo. Gracias por haber venido y vamos a estar atentos a lo que ocurra. Insistimos, estamos hablando de 7.000 trabajadores de la provincia de Santa Fe, sin ir más lejos, además del resto de lo que ocurre en el país, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a vos, muy amable. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Vamos a estar mañana, por supuesto, otra vez a partir de las 13:30, después de las noticias del mediodía. En el cierre, un apunte a propósito de un tema que ha tomado estado público y que en alguna medida afecta a algunos funcionarios del gobierno de la provincia. Se han dado a conocer, se han publicado algunas escuchas telefónicas hechas legalmente a través del trabajo de un fiscal, en las que hay diálogos entre el ministro de Seguridad y el procurador, el jefe de los fiscales Baclini, entre el ministro de Seguridad y algún otro funcionario, incluso una breve charla en la que aparece el monosílabo sí, sí, 2 veces a un relato que hace Puyaro de Miguel Lifshitz, que supongo yo va a tener algún recorrido más desde el punto de vista periodístico, pero que aquí nosotros por lo menos consignamos al efecto de establecer que más allá de la estridencia, de lo por allí impropio de un diálogo de esas características, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y esto conversado con gente de alto nivel del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, no constituye ningún delito, ni cohecho, ni nada de eso. Y sí, en cambio, en alguna medida, habrá que revisar cuál es el nivel de participación o intromisión, o como ustedes quieran llamarlo, de la política dentro del estamento judicial. Porque aquí hay acusaciones cruzadas. Por un lado, Puyaro dice que esto es una maniobra de algún sector de la justicia y la policía impulsada por el kirchnerismo. Desde el peronismo se toma distancia de eso y se hace una evaluación diferente, lo ha hecho el diputado Bursato a propósito de estas grabaciones que ella conocía de antemano. Y lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, así como lo decíamos en la apertura, y por eso el cierre está atado con este comentario del comienzo, es la independencia del Poder Judicial y un estándar único a la hora de tomar decisiones y de llevar adelante investigaciones. Digo esto en relación a los jueces que tienen causas desde hace algún tiempo, que calculan y tiempean los momentos políticos, los procesos preelectorales o postelectorales, es decir, y que evidentemente sujetan lo que debe ser una decisión absolutamente equidistante de otro tipo de condicionamiento que no sea su saber, su leal saber y entender, así se dice, a otro tipo de situaciones y de contingencias. Pasa en ámbitos nacionales, con la justicia, sobre todo en Comodoro Pi, y pasa también con el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, que ahora va a tener un edificio nuevo y que veremos de qué manera se lo puede llegar a bautizar. Hasta aquí hemos llegado hoy. Cuando nos vamos a encontrar mañana estaremos ya en la mitad de la semana. Vamos a compartir con ustedes otra vez los días contados. Ha sido un gusto, que pasen una buena jornada. Esperemos que no llueva para que siga adelante, como siempre, colectividades. Chao.